Y muchas veces, aún en medio del pueblo de Dios, hay quienes tienen por tardanza su venida. Y decía el último turno profético: he aquí, yo estoy a la puerta. Y con este verso que comienzo, les voy a cerrar el tiempo de mañana en la mesa del Señor. Y llamo, y si alguno oye mi voz y abre, hay que escuchar y abrir la puerta para el Señor. Entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cuando Dios habla, amado hermano, no nos queda de otra que escuchar, que prestar atención y que obedecer a la palabra del Señor. La obediencia no es una imposición que venga de parte de Dios. La obediencia es una bendición que Dios desatará para aquellos que se sometan y sepan arrebatarla. Y usted es obediente porque usted está en esta mañana aquí. Usted tiene que entender que hay un propósito en su vida. Decía uno de los turnos proféticos: porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Porque muchos oyen la voz del Señor, pero pocos acuden a su llamado. Muchas veces queremos tener los templos rebosantes de almas, sí, porque es gloria a Dios, pero muchas veces tenemos que saber reconocer a aquellos que son escogidos, aquellos que acuden al llamado. ¿Saben qué? El llamado al tiempo de ayuno y oración fue para toda la iglesia, ¿sí o no? Gracias, Señor, los que están aquí son tus escogidos, porque son aquellos, usted ha acudido al llamado. Quiero que entienda y lo vaya agarrando desde ahora lo que Dios quiere hacer con usted. Si usted está aquí es porque hay un propósito, amén. Dígale que está a su lado: hay un propósito de parte del Señor para tu vida. Hay una bendición que ya está siendo desatada, y si estás aquí es para que la arrebates. Pero Él está a las puertas, y cuando Él llama, hay que abrir las puertas. Si usted se da cuenta, note algo: el domingo pasado el Señor nos hablaba de 4 puertas, amén, comenzando por la puerta de las ovejas, llegamos hasta la puerta del valle. 4 es número de equilibrio, estamos en el mes 4. Seguidamente el jueves nos hablaba de 3 puertas más. 3 es número de plenitud, número de Trinidad, y 3 más 4 es 7, número de perfección. Y hoy Dios nos va a estar hablando de 3 puertas más, porque quiere llenarnos más, y vamos a llegar a 10 puertas hoy, número de totalidad. Pero las murallas tenían 12. Lo mejor el Señor lo reserva para su mesa, para mañana, cuando Él llegue y toque a las puertas y le abramos para que entre en nuestras vidas. Pero quiero que vaya conmigo al libro de Nehemías, capítulo 3, verso 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Cada uno enfrente de su casa. Dice que desde las puertas de los caballos, los sacerdotes fueron los que repararon las puertas de los caballos, pero ¿dónde lo hicieron primero? En el frente de su casa. Como sacerdotes y reyes del Señor, tenemos que primero limpiar nuestra casa, restaurar, reparar, para poder ayudar a otros a reparar la suya. ¿Cómo hemos de dar si no hemos recibido? No tenían conocimiento de estrategias de guerra, de nada. Pero el que caminaba con ellos, el que iba delante de ellos, es el mejor estratega, el que tiene las mejores armas, que no son contra carne y sangre, son armas espirituales para vencer y para destruir los planes del enemigo, porque para Faraón era un hecho de que iba a exterminar el pueblo de Dios. Sin embargo, hizo que las aguas volvieran. La palabra les inundó. ¿Saben qué usó el Señor? Su palabra para destruir el ejército de la primer potencia.
El pueblo de Israel no levantó un dedo, solamente la palabra, dile al pueblo que marche. El campamento que no se detiene y que mucho menos retrocede en el crecimiento espiritual es el campamento, es la iglesia que entra en la dimensión donde cuando llega al mar, aunque las olas sean enormes, aunque sea profundo y tenebroso, las aguas se van a tener que abrir y pasaremos en seco. Pasaremos en seco. Pero ¿quién caminaba con el pueblo? ¿Quién caminaba con esa iglesia? La presencia del Señor. Era la presencia de Dios. Dice Isaías capítulo 31 verso 1. Ay, usted sabe lo que es un aye. Es un quejido de sufrimiento, de dolor, de condenación. Esos son los ayes. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Ay de aquellos que aún en medio de la iglesia buscan el socorro en el mundo, sabiendo que con levantar sus brazos y clamar, saben que su socorro viene de Jehová. No le es necesario ir al mundo a buscar ayuda. Aquí usted la tiene. Usted tiene el Espíritu Santo, el mejor de los guerreros, el mejor de los estrategas. Aquel que con un ángel mata 185,000. Usted se imagina lo que haría un vallado de ángeles del Señor defendiendo a su iglesia. Quiero que sepa que hemos entrado en una nueva dimensión. Usted que está aquí, que escuchó el llamado y que es escogido. Porque hay alimento que no es para todo el pueblo, porque todo el pueblo no está diseñado para la misma dieta. Tenemos que crecer para que poder digerir ciertos alimentos. El enemigo lleva miles de años observándonos, planificando sus estrategias. Pero la iglesia ha llegado a un tiempo donde no puede confiar más en el temor a los caballos y los carros de Faraón que a la gloria del Espíritu Santo. Usted tiene que entender que usted ha entrado en una nueva dimensión, donde cuando usted envíe su palabra, el enemigo tiene que temblar, tiene que retroceder y tiene que reconocer que el que viene contigo como columna de humo, columna de fuego, viene con gloria y poder, viene abriendo el mar, viene moviendo montañas. Orábamos por el hermano Ernesto que tuvo que salir de viaje en la mañana y la oración era: Señor, envía un vallado que le guarde y le protege tanto en su salida como en su entrada. Y cuando terminamos, decía, Dios me mostraba que habían ángeles que iban limpiando la carretera. Y así en gloria se ha llevado, en gloria va a regresar. Porque Dios sabe que es un hombre de a caballo que está cumpliendo con lo que le toca hacer. Aleluya. Y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran. Mire lo que le decía Isaías al pueblo de Dios, mire lo que le decía el pastor a la iglesia: y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Usted está buscando al Señor en esta mañana, ¿sí o no? Sepa que usted le ha encontrado, que usted no ha puesto su confianza y su esperanza ni en caballo ni en jinete. Usted la ha puesto en su Señor, que ese es el que le va a llevar a victoria. Y de aquí saldrán testimonios de lo que Dios ha hecho en este día. Ay de los que descienden a Egipto. La guerra espiritual tiene dos caminos, amado hermano. Si seguimos al Señor, estamos en contra del enemigo. Sí, el enemigo tiene cierta autoridad y cierto poder, pero mi Señor tiene todo el poder y toda la autoridad. Mire, hermano, nos han dado armas espirituales, y cuando vamos a la guerra espiritual hay dos caminos. Si estamos a favor del Señor, estamos en contra de los enemigos, pero no podemos temer porque Dios está con nosotros. Dios es fiel en todo tiempo y en todo momento. Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente, porque Dios es Dios, y la grandeza y la esencia, la pureza que hay en Él, le impide mentir.
porque Él es un Dios de verdad y no de mentira. ¿Sabe qué? Mientras el enemigo viene a ofrecer muerte y perdición, el Señor viene a traer vida y salvación. Aprenda a reconocer la diferencia y ponga sus pies y entienda en el lugar que ya Dios le posicionó. En su casa, no solo como oveja, ya usted está entrando en dimensión de hijo. No es solo llamado, ya usted está entrando en dimensión de escogido, pero le falta algo más: llamado, escogido y fieles. Por eso es que la fidelidad es algo que es innegociable, que cuando la iglesia logra entrar en esa dimensión, las armas espirituales que Dios pone en sus manos, no hay hombre que pueda calcular su poder. ¿Por qué usted cree que Pedro pasaba y con su sombra sanaba? ¿Por qué usted cree, evangelista que está aquí, que solamente le llevaban las prendas a Pablo y enviaba la palabra, como hizo el Señor con el siervo del centurión, y los enfermos sanaban? ¿Por qué usted cree que hoy en día, por la internet, aquel que no está viendo, aquel que está observando y está a la expectativa de esperar el milagro que tanto viene anhelando, si usted viene compartiendo este tiempo de ayuno y oración, que usted ha escuchado la voz de Dios, usted la ha obedecido, usted va a recibir su milagro, porque en el Espíritu no hay distancia? No es necesario que usted esté, que la vasija esté enfrente del milagro, solamente con enviar la palabra. El que se va a encargar y el que va a obrar es el Señor. Usted solamente tiene que creer, abrir su boca y desatar la bendición. Es lo que nos toca. Hay guerras espirituales que se avecinan, que aún nunca nos hemos enfrentado. Los tiempos del fin, los abismos serán abiertos, y lo que el enemigo desatará, dice el libro de Apocalipsis, que en los tiempos del fin el hombre busca la muerte y no la encontrará. Usted se imagina la aflicción, pero entonces hay un camino de bendición que nos lleva a las bodas, y hay un camino de perdición por el cual tenemos que tribular. Nos toca escogerlo a nosotros, no al Señor. Por eso es que su palabra y su fe no es impositiva, es expositiva y es revelativa. Tenemos que entender a dónde Dios nos quiere llevar. Mira, hermano, ¿qué decía el cántico de Moisés? Volvemos al libro de Éxodo, capítulo 15, verso 1. Señor, que se le haga rema en su vida como se hizo en la mía. Mire lo que dijo. Entonces Moisés y los hijos de Israel, no fue solamente el pastor el que predicaba, no es solamente el evangelista que llevaba la palabra y obraba conforme a la voluntad de Dios y desataba el milagro, no. Entonces Moisés y los hijos de Israel, toda la congregación, toda la iglesia, cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y al jinete han arrojado al mar. Canto al Señor. Este salmo iba directo al corazón de Dios. Era un reconocimiento de que no era Moisés, que no era el pastor, que no era el ministro, que no era el evangelista ni la vasija. Era la obra del Señor glorificándose en el milagro que ya quería y tenía que hacer por su pueblo, porque así es su voluntad. Mi fortaleza y mi canción es el Señor. No desciendas a Egipto a buscar ayuda. Tu fortaleza y tu canción es tu Señor. Y ha sido para mí, ayúdeme a predicar, salvación. Este es mi Dios, que el enemigo lo sepa, el Dios que me salva, al que yo le canto, al que yo le alabo, al que yo le sirvo y al que yo le adoro. Ese es mi salvación. Ese es, dígalo, ese es mi salvación. Dígaselo que está a su lado, al Dios que tú le sirves. Dice la palabra: y si me sirvieres, yo bendeciré tu pan y tus aguas y quitaré toda enfermedad en medio de ti. Y a Él glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero. Mire lo que reconocía Moisés.
No es gloria de hombre lo que lleva a la iglesia de victoria en victoria. Moisés era un ministro que sabía reconocer que en todo tiempo era la gloria de Dios. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Ay, amado hermano, la iglesia que pasa la dimensión de la puerta de los caballos, la iglesia que escucha la voz del Señor y la pone por obra porque la cree, y es la iglesia que atraviesa la puerta de los caballos porque confía en la grandeza del Señor y no en la impetuosidad de Faraón. Es la iglesia porque cree lo que no creía Faraón. Faraón creía en su gloria de hombre, pero la iglesia cree en la gloria del Señor, que es su canción y su salvación. Por eso que cuando usted eleva un cántico, un salmo al Señor, en lo espiritual, los carros y los caballos de los enemigos están siendo arrojados al mar. Salmos de liberación serán desatados para la iglesia. Dígalo, yo voy a desatar salmos de liberación. Salmos de liberación serán desatados por la iglesia y los carros de Faraón serán arrojados al mar. ¿Sabe lo que significaba Faraón? ¿A quién representaba? Al mundo, a la carne. Pero este es un tiempo de ayuno y oración, donde la carne se subyuga, y Faraón con todos sus carros ya está en el fondo del mar, porque usted está pagando un precio, porque cree que en su espíritu ya está la victoria. Usted está pagando un precio. Dice el Salmo 27, algunos confiaron en carros y otros en caballos, mas nosotros, diga, mas yo, en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Nuestro socorro viene del Señor. Cuando usted rinde su rodilla y levanta sus brazos y clama en fe, y vio Dios la necesidad, le va a decir como le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que marche. Te va a decir, levántate tú y tu casa y marcha, porque ya el que te respalda no viene con fuerza de hombre, ya el que te respalda viene con su Santo Espíritu. Reconócele en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Aquello que se había levantado como una montaña, porque no es lo mismo llegar con un problema que llegar con un libro de matemáticas. Aquello que se levantaba, vas a ver cómo Dios enviará un vallado de ángeles y irá allanando tu vereda. Él va a quitar tus obstáculos. No sé lo que te perseguía. A Israel lo perseguía Faraón con sus carros. Yo no sé quién te persigue, pero sí conozco al que te libra. Sí conozco al que te guarda. Sí conozco al que tiene algo preparado, que no es este estuche que va a quedar en el polvo, sino una vida eterna y en abundancia. A ese eleva tu cántico de adoración, amor y salvación. La palabra nos enseña algo importante. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. No pongas, mire, le digo algo, pon tu confianza en el Señor y te dará la victoria. Nunca la pongas ni en el jinete ni en Faraón. Ponla en tu Señor. Amén. Nehemías 3:29. Y aquí comienzo con la próxima puerta, que sería la número 9. Aleluya, ¿cuántos dan gloria al Señor? Después de ellos restauró Sadok, hijo de Immer, frente a su casa. Y después él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Aquí con la puerta del oriente sucedió lo mismo que con la puerta de los caballos, porque ya la iglesia está en otra dimensión, donde el sacerdote entiende que primero tiene que revisarse, primero tiene que
poner en orden su casa antes que sea Dios el que te diga pon orden en tu casa. Porque Ezequías no puso orden en su casa y Manasés después lo que hizo fue un destrozo. No puso orden en su casa, quitó, recuerda la primera prédica de las puertas, las bisagras de oro del templo, le dio acceso a sus tesoros a Babilonia. Que ya no hablamos de Faraón, ya no hablamos del mundo, porque la dimensión del mundo de Faraón, de Egipto es carnal, pero la dimensión de Babilonia, que es confusión, es espiritual. Sepa algo, lo que se ve es el producto de lo que no se ve. Pero para llegar a la dimensión donde sus ojos espirituales se han abierto, su discernimiento se ha activado y la revelación del Espíritu Santo venga, usted tiene que pasar por las puertas. Porque usted puede ver un enemigo carnal, pero hay que caminar en el Espíritu para poder ver los enemigos espirituales. Hay que tener comunión con el Señor, hay que pagar un precio, porque no es solamente subyugar la carne en el ayuno y la oración. Cuando usted ayuna y usted ora, su fe hace esto, mire, porque usted está creyendo y desatando desde ya. Usted no había salido de su casa y ya Dios tenía preparada su bendición, porque miraba que la fe que había en su corazón va a ser engrandecida. Usted no saldrá de aquí con el mismo nivel de fe, usted saldrá creyendo aún más de lo que Dios ya hizo. Ya su mar se abrió. Ya su mar se abrió. Y el Estrón nos enseña que el nombre Sadoc significa justo, derecho. E Imer, platicador, proclamador, publicador. Por eso es aquel que es justo, aquel que camina en una senda derecha, aquel que no se desvía ni a derecha ni a izquierda, aquel que tiene visión y pone la mano en su arado y no pira a los costados ni atrás para no desenfocarse de su llamado, aquel camina en rectitud. ¿Cuál era una de las cualidades de Job? Ayúdame a predicar. ¿No era hombre recto? Aquel podrá ser proclamador, publicador. ¿Sabe lo que es un platicador? Aquel que con su boca desata la palabra, aquel que va a tener fluidez para que la palabra sea enviada y entendida. Porque muchas veces queremos escoger el mejor de los idiomas, ser el más letrado. Sepa algo, yo podré ser su pastor, pero en medio del pueblo hay hermanos capacitados en la letra mucho mejor que yo, y a esos yo acudo, y a esos yo reconozco, y a esos yo busco socorro. ¿Saben por qué? Porque ya yo sé lo que Dios ha derramado. Usted es importante para la viña. No vaya a pensar que usted está sentado y solamente para aplaudir y dar gloria a Dios. Hay un propósito. Usted tiene un lugar en los escuadrones del Señor en este mundo terrenal. Es aquel que es justo y derecho, aquel que primero restaura su intimidad porque entiende donde hay una fisura, donde entiende que en lo espiritual el enemigo ha hecho mella y dice, así no puedo ir a la batalla, tengo que primero ser reparado. Y voy con el técnico, le digo, mi Señor Espíritu Santo de Dios, aquí tengo mi defecto, aquí tengo mi deficiencia, aquí tengo mi imperfección y la pongo en tus manos, sáname y restáurame. El primer sacerdote que fue llamado a la puerta de las ovejas, ¿recuerda su significado, su nombre en el original? Restaurador. Restáurame para poder contener lo que me vas a añadir. Aquel que entiende que tiene que ser primero restaurado y se deja restaurar, podrá restaurar a otros. Aquel va a ser como Sadoc, como Imer, que podrá publicar la palabra. Mire lo que decía el salmista en el capítulo 51, verso 10. Crea en mí, oh Dios. Cuando dice crea es porque no lo había. Y porque el que había no tenía la condición que David sabía que necesitaba para poder ejercer como rey y sacerdote. Muchas veces pensamos que es el título honoris causa lo que nos lleva como mensajeros del Señor con una buena palabra. No es eso. Es cuando escaneas y revisas tu condición y dejas que el Espíritu Santo meta su mano de poder, te transforme y te cambie.
te restaure, quite lo malo, quite la pieza que está defectuosa en tu corazón. Si es tu amargura, no me sirve. Si es tu orgullo, no me sirve. Si es tu vanagloria, no me sirve. Si es el amor al dinero, no. Así no le servimos a Dios. Y ese que se deja restaurar podrá tener la capacidad, hermano. Aquel que admite como el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando restauramos nuestro templo del Espíritu Santo constantemente con la justicia de Dios y la rectitud del Señor, como Sadot, podremos proclamar ser testigos fieles del Señor. Podemos proclamar llevar su palabra en alto. Vamos a ser reconocidos dentro del mundo de las tinieblas, y que el hecho de que usted tenga una diana en su pecho de parte del enemigo y su cabeza tenga un precio, no se atemorice. Que las cicatrices de tus batallas no te debiliten. Dale gloria a Dios, porque esa es la señal de que cuando le incomodas al enemigo es porque Dios camina contigo. El diablo, que el Señor lo reprenda, no va a perder ni tiempo, ni recursos, ni invertir su mejor arsenal en alguien que no le sirve a Dios. Pero no salgo de un ataque para entrar en otro. Gracias, Señor, porque abrirás el mar y el caballo y el jinete, así dice mi cántico, será arrojado. Y a ti glorificaré, Dios de mi salvación, como decía Moisés. Es porque ya usted reconoce y sabe que su victoria está dada. Pero esta puerta del oriente es la puerta de la resurrección, hermano, del Señor en nosotros. Porque cuando llegábamos, muchas personas han nacido en el Señor. Muchos han nacido ciegos en el espíritu, sin visión. Muchos han nacido con un oído, un vientre contaminado, porque aunque han creído y han aceptado, siguen escuchando al enemigo y haciendo caso y creyendo de que el enemigo te va a poner en un mejor lugar que Dios, y no es así. Muchos se convierten y pasas años, perdone la palabra, aquí no hay ninguno antes que yo la desate. Y pasan 20, 30 años calentando un banco en una iglesia como multitud. Dios no te quiere en los atrios solamente con acción de gracia y alabanza. Dios te quiere en el lugar santo para llevarte al lugar santísimo. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Dios quiere hacer grandes cosas contigo, iglesia. Dios lo quiere hacer y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Pero tenemos que tener un corazón limpio y ser rectos en el espíritu. No podemos caminar en contaminación para llevar a otros a purificación. ¿Qué le estaríamos dando de nuestras vestiduras si están manchadas y llenas de arrugas? Perdóneme, no es lo mismo, y el Señor nos valora como iglesia, pero también como novia y como amada. No es lo mismo que cuando el Señor venga por su iglesia, encuentre una hermosura, como predicaba mi amada anoche, que la hermosa no es la que es bella por fuera, sino la que sabe comportarse y darse su lugar en tiempo y espacio y donde quiera que el Señor la pone. Así es su iglesia. Él no quiere casarse con una esgreñada. Diga, aquí no hay ninguna. Aquí no hay ninguna, mi Señor. Gloria a Dios. Hasta su peinado tiene que cambiar muchas veces. Y lo digo porque lo digo, y sabe la vasija por qué lo digo. Porque hasta tu apariencia te la cambia. No predicaba sobre eso anoche, la apariencia. Como decía el rema, no es lo mismo vivir de apariencia que saber guardar la apariencia. Se me hizo rema, como dice Prade, una esponja. No se me puede pasar por al lado con la palabra de Dios. De hecho se la quito, puede estar seguro para que me conozca. Esta es la puerta de la resurrección, amado hermano, la que nos da el acceso directo a la salvación y vida eterna, la puerta del oriente. Dice Juan 19, yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo estoy a las puertas, yo estoy a las puertas. ¿Qué tiempo lleva el Señor proclamándonos la misma palabra? Yo estoy a las puertas. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estaremos creyendo? ¿Estaremos siendo solamente oidores u oidores y hacedores? Dios está demandando a una iglesia que se levante a evangelizar y a predicar su palabra y a llevar tu testimonio en alto. Dios no está llamando a una iglesia de 4 retirados
aplaudir al Señor y dar 2 cánticos. Dios está llamando al cuerpo de Cristo a la unidad y a llamar a la existencia las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabe qué es eso? Llamar a la iglesia invisible que no ha llegado. Llevar su palabra a los hospitales, que cuando empieces a desatarla, los enfermos se levantan de sus lechos. ¿Saben qué? Vamos a vivir tiempos de levantamiento y resurrección, porque el Señor dijo que cosas mayores haríamos en su nombre. Eso lo tiene que vivir la iglesia. Y antes de irnos, nuestros ojos lo verán, ¿sí o no? Donde envíes la palabra y verás al grillete espiritual caer. Y verás el yugo que sometía a tu hermano no estar mal por la unción. Eso lo tiene que ver la iglesia, porque Él es la puerta y el que por Él entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. La iglesia que entra por la puerta del oriente es la iglesia que no va a carecer en alimentos ni espiritual ni físico, porque cuando tenemos en lo espiritual, en lo físico se tiene que desatar. La iglesia no está llamada a miseria, ni a techo de guano y paredes de agua y piso de tierra. Esa es la mal llamada humildad. Eso se llama miseria y pobreza. Ser humilde, rendir tu corazón y desgarrarlo y decir: reconozco que tengo un daño, sáname, mi Señor. Reconozco que en mi hermano hay más que en mí y yo dependo de él. No es tu posición de eminencia lo que te va a llevar a la esencia de tu vasija, sino lo que sepas cargar en tu camino y recorrido en Cristo, lo que te va a llevar a una posición espiritual donde Dios te reconocerá y aún los enemigos se rendirán. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios fue escrita para ser obedecida. El alfabeto del cristiano no es ABCD. ¿Cómo dice? Obedece. Obedece. Ese es el alfabeto del cristiano. Si no lo sabía, apréndalo. La obediencia va a ser una... Mire, la obediencia es una llave. Yo doy gloria a Dios por la vida de nuestro amado anciano Brian, porque las 2 veces que dimos intermedia con él, y no es que seamos licenciados en doctrina intermedia, sino que fue un llamado al cual acudimos, me ministró tanto la palabra cuando la enseñó, que la supo sembrar, y cuando entre más la pongo por obra, más veo el fruto. Y no soy yo, es la gloria de mi Señor. Porque cuando Dios ve una iglesia que obedece y se rinde, Dios obra en grandeza. Porque Dios se place en ¿qué? ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Se place en la obediencia. No se aparezca con una vaca al altar por 2 cosas. Es prohibido, y la segunda, venga obedientemente. Fui claro, ¿no? No se aparezca con una vaca al altar. Y si la trae, es para que sea quemada. Un holocausto. Esa es libación al Señor. Esa no la puede tocar nadie. Ofrenda para el Señor. Gracias, Señor, porque tú nos haces sonreír. Mire, ¿cuántos de nosotros no estamos viviendo una vida bien apretada, una agenda bien ajustada? ¿Cuántos no estamos careciendo? Pero el gozo de la salvación nos hace diferente al cautivo. Porque tenemos una esperanza en la cual creemos y sabemos que se va a cumplir, porque su palabra no cae en tierra. Aprenda a gozarse con lo que Dios le dio, aún en medio de su desierto, aunque esté a 45 grados Celsius. Él pondrá una columna de nube encima de ti y sentirás el frescor, porque aún en medio de la aflicción el Espíritu Santo viene con un bálsamo, con un refrigerio, que cuando sientes su abrazo te sientes seguro, y tu llanto de sufrimiento y condenación pasa a ser un llanto de regocijo, de saber, creer, entender que no estás solo, que hay alguien que cuida de ti, se llama el Espíritu Santo de Dios. Mire, me gusta tanto la palabra cuando dice: les conviene que yo me vaya. Mire qué nobleza, mire qué humildad en el rey, que dice: le conviene que yo me vaya. ¿Saben lo que estaba haciendo Cristo? Reconociendo la grandeza del Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, porque el que será enviado. Gracias, mi Señor, porque te has acordado de tu iglesia.
para darnos más. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya, mi Señor, aleluya. El nombre Semaías es la palabra H8098. Significa Jehová ha oído al testigo obediente. Esta puerta nos habla, dentro de la misma puerta del oriente estoy hablando, no he llegado a la puerta del juicio todavía. Y hoy nos van a hablar del juicio, voy a adelantar. Esta puerta nos habla de un avivamiento por lo que debemos anhelar en los tiempos postreros, pero que sean acortados para como testigos fieles vivirlo. No podemos predicar un avivamiento y pasar el peregrinar y no vivirlo. No basta, no podemos conformarnos. Y lo que trae el avivamiento es la unidad y la unanimidad del cuerpo de Cristo. Cuando empezamos a despojarnos en el muladar, como les predicaba el jueves, y dejar las cargas, las asperezas, desgarrar el corazón y reconocer, esto no me sirve, mi Señor. Yo quiero sentir y padecer lo que padece mi hermano para ser sensible a su necesidad, para cuando él llore yo llorar, y para cuando él ría yo reír, para estar en un mismo acuerdo, en un mismo sentir. Eso es lo que busca Cristo con su cuerpo, con su iglesia, como cabeza le está ordenando al cuerpo. No es salir a evangelizar, no es ganar almas para que me reconozcan que yo gano, no, es salir en unanimidad, en unidad, en un mismo sentir, guiados por el Espíritu Santo, porque le dijeron esperen y no se muevan hasta que Él no venga. Cuando el Espíritu Santo viene y te llena es para que le des a otro, es porque ya estuviste en el aposento alto y ya fuiste habilitado por el Señor. Y cuando salgas, como dice el anciano Millán, vas a ser efectivo. Vas a ser efectivo. No es lo mismo salir a cazar al azar que saber la ofrenda que le vas a traer al Señor. No desprecies nunca la necesidad del que Dios pone en tu camino, porque tú no conoces el corazón del hombre como no lo conocía Samuel. Lo predicabas anoche. No vivamos un evangelio de apariencia, venir con la mejor ultra mega super corbata y el mejor traje más hermoso y estar galantes por fuera y por dentro llenos de harapos. Cambiemos nuestras vestiduras internas. Y si usted tiene duda, vaya a la palabra y escuche lo que Dios habló sobre una tal Tabita que preparaba las vestiduras. Era una viuda, pero en lo espiritual es aquel ministro que te ayuda a cambiar tus vestiduras tanto internas como externas. Pero es aquel que llega frente al sastre y le dice, Espíritu Santo, toma mis medidas, peso y talla, y te voy a dar grupo y factor para que no haya error. Es aquel que se pone en las manos de una Tabita y llega frente al ministro y le dice, esto está mal en mí. Yo sé que es duro, yo sé que es engorroso, yo sé que es vergonzoso, pero mi vergüenza no puede poder más que mi salvación. Mi culpa no puede poder más que el amor que siento por Dios. Hay ganancia, hermano, por donde quiera que usted mire. Todos los caminos no conducen a Roma, eso es una historia del hombre. Todos los caminos conducen a Cristo para salvación y vida eterna. Comienza a entenderlo y a abrir sus ojos y a ver la realidad. Nos han vendido un paquete de viaje imaginario. Roma no te va a salvar. Roma condenaba al pueblo de Dios y lo esclavizaba. Para que usted entienda, no coja el camino a Roma, coja el camino a Cristo. Todos los caminos conducen a Roma, ni a Roma. Bueno, yo donde más lejos he llegado a Pinar del Río, pero llegaré más. En el nombre del Señor. A lo mejor me llevan a la Antártida, nadie sabe. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero eres grande, Señor, tienes el control de todo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué clase de amigo? Diga, ese es mi amigo. Ese es mi amigo, es mi consolador. Ese es mi amigo verdadero, el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Va a venir un avivamiento? Sí va a venir, diga, sí va a venir. Pero dice que tenemos que recibir el poder del Espíritu Santo para que cuando haya venido sobre nosotros, seremos los testigos tanto en Jerusalén como en Judea como en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Esto es una puerta profética, amado hermano, relacionada con ¿qué? Con la segunda venida del Señor.
Él pondrá sus pies en el monte de los olivos. El Señor va a regresar. Va a haber una segunda venida, va a haber un reino milenial, va a haber un juicio de las naciones, van a haber tribulaciones, pero es mejor, aunque el camino ahora sea angosto, estrecho, incómodo y duro de pagar un precio, no vaya por la puerta ancha, vaya como el camello por el ojo de la aguja. Y esa es la puerta que usted tiene que escoger, la puerta del oriente, donde hay bendición, amado hermano. Mateo 24:14, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Mire, va a venir el Señor, va a haber avivamiento, van a haber cambios, pero va a ser predicada su palabra en todo el mundo. ¿Para testimonio de quién? De todas las naciones. Y entonces, ayúdame, ¿qué vendrá? El fin. Y entonces vendrá el fin. Del oriente vendrá nuestro Señor. Por la puerta del oriente vendrá nuestro Señor. Tenemos que atravesar esa puerta, ¿sabe para qué? Para recibirle, como cuando su entrada triunfal. ¿Por dónde entró el Señor? ¿Por qué puerta entró? Ayúdenme. Por la puerta del oriente. Y no entró de a caballo como Faraón. Entró en un pollino. La estatura, ay hermano, la estatura no te lo va a dar el lugar donde estés posicionado, sino el que va encima, el que te lleva en sus brazos, el que te da el poder y la autoridad, el que tú sepas reconocer, y ese se llama Cristo Jesús. Miren qué humildad, Dios nos dio las mejores enseñanzas por medio de su Hijo. No hay hombre en la tierra que te demuestre lo que te demostró Cristo, ni habrá lo que te demostró el Señor. Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Mateo 24:14, será predicado del oriente, hermano. ¿Por dónde empezó todo? ¿Cuál estrella siguieron? Gracias, Señor, los sabios. ¿Para dónde oraba Daniel 3 veces al día? Hay un secreto en la puerta del oriente y el enemigo también lo sabe. Y más adelante, estoy en tiempo, gracias Señor. Y el enemigo también lo sabe, que hay una bendición en la puerta del oriente. Y el enemigo tratará de ser un obstáculo, una piedra, un tropiezo en su camino para que usted no alcance esa puerta. Ezequiel 43:1. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Será predicada la palabra, ¿dónde? En todas las naciones y en todo rincón, ¿de dónde? Del mundo. Usted va a escuchar la palabra de Dios, que va a venir como el sonido de las aguas. Las aguas es la palabra, pero también es el Espíritu. Va a ser perceptible. Va a ser perceptible esa segunda venida. Todo ojo lo verá, dice la palabra. Va a ser perceptible. Y la tierra resplandecía a causa de ¿qué? De su gloria. No es un Nabucodonosor, no es un faraón, no. Es el Señor Jesús que va a venir por la puerta del oriente. Si usted sabe algo y conoce de los 4 puntos cardinales, no son 5, no crea todo lo que ve en internet. La puerta de este templo da hacia el oriente. Por ahí entra tu Señor cada vez que tú vienes a este lugar. Y no es que entra cuando ya tú estás, es que Él te espera cuando decides venir. Por la puerta del oriente. Mire cómo Dios lo tiene todo calculado, hermano. Quizás usted ni lo había notado, yo tampoco. Del oriente vendrá nuestro Señor. ¿Dónde empezó? En el oriente. Y será la venida de la resurrección. Nuestra eternidad va a venir por el oriente. Por donde empezó todo, termina todo. Nació en un pesebre de madera, terminó en un madero. Entiéndalo. Ezequiel 43:1. Perdón, ya se lo leí. Dice la Biblia que la ciudad quedó desolada y con el tiempo fue ocupada. Miren, cuando Él dice, y la tierra resplandecería a causa de su gloria, es porque ya había algo que estaba opacando la tierra del Señor. Y estoy hablando del Jerusalén. Había algo en tinieblas que estaba ya entronado y gobernando
pero esa puerta del oriente está diseñada para él. Por donde el Mesías entró en el Pollino, en su entrada triunfal, valga la redundancia, esa puerta fue destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo, cuando se destruyeron las murallas. La ciudad quedó desolada, pero con el tiempo vino y fue ocupada ¿por quién? Ayúdenme de historia, por los árabes. Cuando nace en el Islam, en el siglo VII después de Cristo, la ciudad estaba ocupada por los árabes. Los turcos construyeron nuevas murallas y de las 12 puertas dejaron 8. Un sultán turco llamado Suleimán fue el que se encargó de diseñar, un sacerdote del enemigo, un hombre de a caballo, sí, un hombre que tenía carros de guerra, sí, un hombre que tenía jinetes de guerra y batalla, sí. Pero mire lo que hace. Construyeron nuevas murallas y construyeron una mezquita. ¿Dónde está edificada hoy en día la mezquita La Roca? En el monte Moriah, donde estaba el templo. Ahí está construida. ¿Por quién? Por los turcos, por los árabes. ¿De quién descendían? De Ismael. Los burladores, ¿recuerdan? Porque cuando usted hace eso, es una señal de burla. Pero dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Que gocen mientras puedan. Que cuando venga el Señor en su jinete, con la marca que va a traer, cuando suenen las trompetas, no sé dónde se irán a meter Suleimán y su camarilla. Pobre de ellos. La construyeron en el monte Moriah. ¿Qué sucedió en el monte Moriah en los tiempos de Abraham? La primera ofrenda viva, cuando era el carnero que se llevaba al templo, la ofrenda. Donde llevaron al Señor como cordero. Ay, hermano, ¿usted la va agarrando? Dice el capítulo 44 de Ezequiel, verso 1, y me hizo volver hacia la puerta del santuario, a la cual, mira, hacia el oriente estaba cerrada. Dice, y me dijo Jehová, le dijo el Señor Ezequiel, esta puerta está cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella el hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará pronto cerrada. ¿Qué hizo Suleimán? Selló la puerta del oriente. ¿Y qué plantó? Un cementerio. Y él piensa que triunfó. Muchas veces el enemigo no sabe que trabaja para el Señor. Mire lo que decía Ezequiel. Esta puerta estará cerrada y no se abrirá. Permanece cerrada, para que usted lo sepa. Vaya al internet, permanece cerrada. Ellos tenían sus razones para sellar la puerta del oriente y para plantar un cementerio. ¿Saben por qué? Porque mientras el enemigo planta muerte y destrucción y condenación, que eso es lo que tipifica un cementerio, por la puerta del oriente vendrá el Señor trayendo salvación y vida eterna. Y contra tal leyes no hay, porque hay poder en nuestro Señor. El enemigo puede plantar la maldad, puede tratar de multiplicar la semilla, puede cerrarte una puerta y sellarla, pero cuando el Señor decide llegar a tu vida, llamarte y escogerte, como ha hecho en esta mañana, la puerta del oriente en lo espiritual está abierta a la iglesia de Jesucristo. Tiene que creerlo. El enemigo va a plantar muerte y destrucción, va a plantar inmundicia, pero Dios viene con abundancia y vida eterna. Secanías es la palabra H7935. Jehová mora, se hospeda y reside permanentemente. Cuando usted abre la puerta del oriente, usted le está dando el acceso directo al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que more, se hospede y resida permanentemente. El Espíritu Santo no quiere llegar, como dice el poema ese filosófico, que pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Él quiere llegar y morar, pero Él quiere deleitarse en ti como templo. Él quiere que su estancia como huésped sea agradable. Él quiere residir. ¿Sabe lo que es la residencia? Lo que te dice, yo pertenezco a este lugar.
Mire cómo viene el Señor hablando. Él quiere que tengas una residencia espiritual en el reino, porque tu ciudadanía no es terrenal, es celestial. ¿Qué vas a hacer con el carnet de identidad cuando venga el bimá de Cristo? No es necesario. Los mejores contadores, los mejores escribas los tiene el Señor. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo. Es aquel que decía la palabra profética: crucifica tu carne. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Antes de usted y yo amarle, ya Él nos amaba. Y se entregó a sí mismo por mí. Eso decía Pablo a los Gálatas, el cual me amó. Aun cuando Pablo perseguía a los cristianos, el Espíritu Santo le amaba, porque se cumplió la palabra en su vida y el propósito y el llamado. Predestinación y preordenación, todo se cumplió en Pablo tal y como estaba diseñado. ¿De dónde lo sacó? De lo más vil y menospreciado. Mire, esta es una puerta que nos hace estar en la brecha por nuestra familia, por nuestra ciudad, por nuestra nación. ¿Cuántos quieren cambios y quieren una Cuba para Cristo? Levante su mano. ¿Cuántos quieren una Cuba para Cristo? Y abro un paréntesis, no hablo de sistemas de gobierno de hombres, porque eso no le resuelve la situación al hombre y menos al carnal y al pecador. Hablo de un gobierno celestial, de una nueva ciudadanía. A esa es a la que yo me refiero. Por eso quiero abrir un paréntesis y no ser malentendido. Nosotros somos la puerta del oriente. La iglesia es la puerta del oriente, la que está en la brecha, batallando, orando, ayunando y clamando por los que se están perdiendo, reclamándole las tinieblas, así como el Señor hasta en el Seol predicó. Porque hay almas que pertenecen a este lugar y las cuales van a venir, pero nos toca doblar rodillas, nos toca seguir cumpliendo con lo que fuimos llamados. Dice Nehemías 3:31, después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. La puerta del juicio también era llamada la puerta de la inspección. Es la puerta donde hay guardias, donde hay celadores, donde hay veladores, donde aquellos que te van a inspeccionar cuando llegues a ver cómo estás. Pero no van a revisar lo que tú cargas en lo físico, lo que te van a inspeccionar es cómo andas espiritualmente. ¿Saben qué? Es como cuando llegas a un aeropuerto y pasas por el detector de metales, lo que en este caso va a ser en tu espíritu. Y esos que te inspeccionan, delegados por el Señor, tipifican a los ministros, que cuando pasas por consejería y confiesas, te van a decir, está el área, es aquí donde tienes que trabajar, es aquí donde te tienes que enfocar, esto no te va a servir para el reino, te tienes que dejar formar, tienes que dejar que el Espíritu te amance, tienes que dejar que sea Dios el que obre en tu vida. Todos tenemos que pasar por las puertas. Esta es la puerta número 10, la puerta del juicio. Búsquelo en la palabra y lo va a encontrar así cronológicamente. Y cuando usted va al mapa, ¿tienen el mapa los muchachos de media a la vista? Si lo pusieran por favor un momentico en pantalla, note algo. Y desde que predicaba el domingo pasado, mire, comenzó el Señor por la puerta de las ovejas, puerta del pescado, puerta vieja, puerta del valle, del muladar, de la fuente, de las aguas, de los caballos, del oriente y la puerta del juicio. Y después vendrá la puerta de la cárcel y la de Efraín, que es el servicio, que de eso el Señor nos estará hablando mañana. Todas van en sentido contrario a las agujas del reloj. La voluntad de Dios camina contra viento y marea, porque el tiempo, el kairos, es de Él. Cuando el hombre piensa que domina el cronos, está equivocado. Los tiempos de Dios son perfectos y aunque tengas un diagnóstico de muerte y perdición, el Señor te viene diciendo en esta mañana que el juicio que te pueda hacer el hombre no es nada comparable con el juicio justo que te hará tu Señor. Y cuando pases por la puerta y seas inspeccionado y Dios vea que cumples con los parámetros,
y requisitos establecidos para entrar en santidad, Él quitará. Cuando le sirves, como dice, Él quitará toda enfermedad en medio de ti. Hay muchos que padecen enfermedades porque nunca le sirven al Señor. Hay muchos que escasean y no se bendicen su pan y su agua porque no le sirven al Señor. Hay muchos que no son sanados porque no creen que por las llagas ya pagaron su sanidad, porque les falta fe. Pero cuando tú te paras frente al inspector y te dejas revisar y te hace apto para toda buena obra, la bendición va a venir sobre tu vida. Anoche mi amada predicaba algo y se me hacía rema sobre algo que nuestra madre nos ministraba. No juzgues, mire este verso de Juan 7:24, no juzgues según las apariencias, sino juzga con juicio justo. Mire, Jehová no mira lo que hay en el hombre, Jehová mira el corazón. No podemos juzgar con ojos de hombre, tenemos que aprender a juzgar con los ojos de Dios, porque la voluntad del hombre es como la justicia del hombre, es defectuosa y errónea, pero la voluntad de Dios es como su justicia, es perfecta. Por eso es que los hijos de Dios no podemos ser vengativos. Por eso cuando aquel se levante en tu contra y te traicione, la palabra te está diciendo, mía es la venganza y yo retribuiré. Nunca envíes una palabra de maldición ni aún contra tus enemigos, porque la palabra no retorna atrás vacía, y así como la saeta es enviada, va a regresar a tu vida. Por eso que Dios nos enseña a perdonar y a bendecir a nuestros enemigos. Cuando pasas la puerta del juicio y sales en óptimas condiciones, es como cuando se le hace un producto, una prueba aleatoria en una cadena de producción. El que es defectuoso es apartado, ¿sí o no? Pero el que está apto sale al acceso de todos. Así mismo es la vida nuestra, amado hermano. Mientras usted es tan amable y se va poniendo el pie. ¿Cuántos dicen amén? No juzgues según las apariencias. No juzgues. No juzgues con ojos de hombre. El otro día predicaba algo que decía nuestro apóstol del ministerio. No juzgues a tu hermano porque no sabes qué desierto puede estar atravesando. Envía la palabra y que el Espíritu Santo se encargue de convencer de juicio, de pecado y justicia. Así es como nos enseña la palabra. No sé si habrá alguien aquí en esta mañana que quiera restaurar su relación con Dios. Alguien que haya sido invitado y no conozca al Señor. Y levanta su mano para orar por él. Si todos somos cristianos, gloria a Dios. Aleluya. ¿Usted desea pasar las puertas del Señor? ¿Usted desea pasar las puertas del Señor? El altar está abierto. Yo no sé en cuál de las puertas está su condición, pero sí sé en lo que puede hacer el restaurador. Sí sé en la grandeza del Señor. Mire, ¿sabe lo que significa la palabra, el nombre Malquías? Rey. Y platero, refinador, fundidor, purificador, forjado. Aquel que está apto como guardia, como celador, como soldado, como vigía en la puerta de la inspección, es aquel que ya se ha dejado inspeccionar. Es aquel que se ha dejado revisar. Es aquel que ha reconocido, es aquel que está, ¿sabe qué? En autoridad de rey, de eminencia, pero no por logro de hombres. Es aquel que se ha dejado refinar, aquel que se ha dejado fundir, forjar, purificar en la fragua, porque en ese momento del calor intenso es donde el oro y la plata son purificados. Y dice la palabra que seamos como el oro y la plata. Dice que los sirvientes y los comerciantes fueron los que restauraron la puerta del juicio. ¿Sabe lo que significa los sirvientes? Dados a la tarea del templo. Y comerciante, ofrenda aromática. Aquel que consagra su vida a un sacerdocio.
No solamente en el templo del Señor, en su hogar, en su familia, donde Dios le posicione y consagra su vida a un sacerdocio, aquel que ha pasado las puertas porque ha entendido la necesidad de que Dios obre en cada una de sus áreas. Aquel es apto, hermano, para ser dado a la tarea del templo. Porque cuando nos preparamos y somos aptos para que el Espíritu Santo sea huésped, sea morador y se deleite en habitar en nosotros, aquel será una ofrenda aromática. Aquel que cuando se levante a orar, su oración va a subir al trono como ofrenda aromática. Como Daniel le dijo el Señor, no habías abierto tu boca. Escuche esto, porque de frutos de labio, pastor, dice la palabra, sí es verdad. Pero el que entra en esta dimensión, como entró Daniel, es aquel que aún no ha abierto su boca para enviar la palabra. Aquel que solamente tiene la intención en el corazón de ayunar y orar para el Señor, ya la respuesta ha sido enviada. Si usted vino clamando por algo y usted ha entendido que la palabra del Señor le ha hablado y le ha confrontado y le ha desnudado y le ha hecho entender que ya usted está apto, sepa que antes de abrir su boca, y vaya abriéndola para que vea el milagro, ya la respuesta de Dios ha sido enviada en el nombre poderoso de Cristo. Dice Malaquías 3, verso 2. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Es ganancia que cuando venga el Señor podamos soportar. ¿Cuándo? Cuando no tendremos que ser llevados al horno por nuestros pecados y faltas. Cuando hemos dejado que el sacerdote, que ya fue lavado y limpiado y pasado por las aguas del lavatorio, revise y lave nuestras vestiduras. No va a tener que temer a ese día. Dice, ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Sabe lo que significa eso? Que toda rodilla se ha de doblar. Eso es una señal de rendición. Y así te quiere el Señor, rendido a sus pies. Así te quiere el Señor. Dice el verso 3, se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas. Sacerdote que estás aquí, abre tu entendimiento. No solamente sacerdote del templo, sacerdote del hogar. Y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. La ofrenda que presentamos delante del Señor y es conforme a su justicia divina, es la ofrenda que se prepara dentro del corazón del sacerdote. Aquel que sepa desgarrarlo, confesarse, apartarse, renunciar y aborrecer lo que Dios aborrece. Aquel sabe que su ofrenda es conforme a la justicia de Dios. Aquel que sabe que no le es necesario otro horno más, porque ya ha sido purificado como la plata, porque se ha dejado limpiar. La purificación, ¿sabe lo que es? Sacar toda impureza, echar fuera todo lo que contamina, todo lo que corrompe, todo lo que leude tu ser tripartito, ya sea cuerpo, alma o espíritu. Si viniste a buscar, abre tu boca, porque el Espíritu Santo de Dios se está moviendo con gloria. Ya Él tenía preparado este tiempo, ya las puertas las tenía, ya estaban los inspectores, los celadores, esperando que tú llegaras. Ya hay ángeles ministradores de parte del Señor, porque hay un Mahanaín en el cual el Señor está obrando. Hay dos campamentos unidos en adoración. Y la ofrenda de Judá y de Jerusalén serán aceptables al Señor, como en los tiempos antiguos,
como en los años pasados. Por esa puerta del oriente, Cristo regresará ¿a qué? A establecer su reino. Después de la gran batalla de Armagedón, vendrá ese reino milenial y entrará por la puerta del oriente, y donde ninguna rodilla se podrá mantener en pie. Toda rodilla se doblará, todo ojo lo verá, y toda boca confesará que Jehová es Dios. Toda boca confesará, pero es ganancia confesarle desde ahora. Es ganancia, amado hermano, que usted abra su boca y comience a hablar y a reconocer a su Señor. Es ganancia que usted comience a confesar. Esto es un tiempo de horno. Que sea la justicia divina, que sea el juicio del Señor, que es perfecto, el que venga sobre tu vida. Pero es mejor y es ganancia salir victoriosos en el Bimá que en la segunda venida. Porque si sales victorioso en el Bimá, si te preparas desde ahora, iglesia, cuando llegue el Bimá vas a ser recompensado. Irás a las bodas, un tiempo de fiesta y de gloria, donde todo está preparado, donde están los seres alabánticos, donde están los servidores espirituales, donde está la mesa preparada, donde hay calles de oro y mar de cristal. El enemigo perdió el derecho legal. Comience a adorar a Dios, comience a adorar a Dios y va a entender por qué. El enemigo, cuando renunció a su condición de adorador supremo, como querubín alabántico, perdió el derecho legal de la Jerusalén celestial, el cual es dado a la iglesia de Jesucristo. Agarre la palabra, agárrela con dientes y muelas y que no se le vaya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Tenga hambre y sed de la presencia. Abra la puerta del oriente para que el Señor entre en su vida. Ya la mesa de mañana está diseñada y preparada. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, purifícanos. Purifícanos con tu presencia, que seamos dignos y aptos de participar en tu mesa el día de mañana. Que seas tú rasgando mi corazón. Es mejor que me duela mi corazón hoy y no perder mi salvación mañana, iglesia. Tenga hambre y sed de la presencia. Que cuando usted salga de aquí cargado, donde quiera que usted llegue como sacerdote, cambie las atmósferas como río de aguas en medio del sequedal. Si en tu vida había un sequedal, si las puertas estaban cerradas, viene el Espíritu Santo abriendo, viene con su llave maestra trayendo salvación, viene ataviando su iglesia. Dios, depúranos para llegar dignos, depúranos, oh Señor, echando fuera toda maldad. Que sea con tu presencia, mi Señor, que sea con tu presencia. Dame el acceso que no tenía para atravesar la puerta de la salvación. En el nombre de Jesús. Anhele la presencia. Llame a la existencia de su vida la presencia del Espíritu Santo. Comience a ejercer un sacerdocio digno y glorioso en nombre del Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, tomando el control, libertando cada área, cada puerta que ha sido tocada. Viene el Espíritu Santo del Señor con su llave maestra, haciéndote libre de lo que te ataba, haciéndote libre
poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, el Espíritu se comienza a sujetar al profeta. Cada puerta que avances y atravieses en victoria será un área de tu vida. Será un área de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Que tu mano de poder esté sobre tu pueblo. Espíritu Santo de Dios, ven y llena con tu presencia. Ven y restaura con ese tsunami que solo viene de parte tuya. Añádenos aún más. Habilítanos para poder dar. En el nombre poderoso de Cristo. En el nombre de Cristo hay poder. Y cuando su Santo Espíritu se mueve en medio de su pueblo, grandes cosas suceden. Porque es el nombre de Jesús el que se desata. Y es el mover de su Santo Espíritu el que obra con gloria y poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hambre de tu presencia. Hambre y sed de tu presencia. Hambre y sed de tu presencia. Ministra, Señor, ministra sobre tu pueblo. Ministranos, edifícanos para tu cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En nombre de Jesús de Nazaret. Los grilletes comienzan a romperse. Los yugos espirituales comienzan a ceder. Ya tú en la cruz pagaste por esta gloria. Ya en la cruz enviaste a tu Santo Espíritu. Ya este tiempo estaba diseñado por ti, mi Señor. Ya este tiempo de gloria tú lo tenías pensado, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Paz. Paz en medio de tu barca. Paz en medio de tu desierto y en medio de tu batalla. Fortalécele, mi Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. El enemigo tiene que reconocer que ya este tiempo había sido pagado por ti, mi Señor. Que ya todo lo tenías planeado y calculado. En el nombre de Jesús. Llénale como vasija. Que la herencia del manto de esta casa repose sobre ti. Te declaro libre de toda atadura, de todo pacto y compromiso con las tinieblas. Que aquello que te azotaba, aquello que te ataba, eres libre en el nombre de Jesús. Porque la unción del manto evangelístico de esta casa trae liberación, porque está el Espíritu de Dios. Y dice la palabra de mi Señor que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ministro que estás aquí, levanta tu mano. Levanta tu mano. Porque es mejor que pases la puerta del juicio ahora, dejándote escanear por el Espíritu Santo, dejándote revisar. Espíritu Santo de Dios, sé tú quitando toda impureza. Despúranos para tu obra. Llénanos y habilítanos de cambios visibles. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ya el enemigo no te puede avergonzar ni te puede culpar, porque ha llegado a ti el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios.
nombre de Jesús. En nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, no te reconocemos solamente por quien eres, sino por lo que eres también. Eres nuestro entrañable amigo, aquel que consuela y pastorea mi alma, aquel que es agua en tiempo de sequías, aquel que es alimento como maná celestial en tiempos de hambruna, aquel que es mi amigo en tiempos de frío y aquel que trae el refrigerio y la alegría con gozo en medio del llanto y el sufrimiento. En el nombre poderoso de Cristo, que el Señor te bendiga y te guarde, iglesia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor te dé paz y Dios te bendecirá. La mayor bendición que puedes recibir en tu vida es cuando el Espíritu Santo entra en ti por la puerta del oriente, donde reconoces que cuando llegues al juicio ya eres apto para su gloria. En el nombre de Jesús, líbranos de accidentes e incidentes, líbranos de la saeta, de la flecha y el dardo del cazador. Reprendemos todo espíritu de contraataque, de contragolpe y de venganza. Declaramos tu sangre, mi Señor, sobre tu pueblo, sobre cada familia representada, sobre cada hogar, sobre cada granero. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, creyendo que ya tú has aderezado mesa delante de nuestros angustiadores, que ya lo que vas a hacer mañana viene obrando en nosotros. Por eso en tu nombre damos gloria, por eso en tu nombre